Buenos días, apreciados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maturín y todos aquellos hermanos que nos sintonizan y amigos que están atendiendo este llamado a través de la 95.9 FM Manantial. Hoy para conversar nuevamente un tema importante sobre la palabra de Dios. También damos bienvenida a aquellos que nos escuchan a través de, o nos sintonizan a través del Facebook, a través de Instagram y por los mismos canales de YouTube. Ahí estamos a la orden en la Primera Iglesia Bautista de Maturín, acá en la carrera 5, número 25 de las Cocuizas, en Maturín, estado Monagas. Para servirle a usted, servir al Señor, estamos dispuestos a este evangelio que el Señor ha sembrado en nuestros corazones. Hoy queremos conversar un tema importante, un tema de refrigerio, un material fresco que el Señor tiene para con nosotros, y es la renovación de nuestro espíritu. ¿Cómo podemos renovarnos para vivir en estos tiempos tan difíciles, donde las situaciones han agolpado al país y al mundo entero, donde hemos llevado momentos duros por enfermedades como la pandemia a través del COVID-19, como también fenómenos naturales en estos 2 últimos años han estado castigando al planeta, como terremotos, maremotos y contaminaciones creadas por el hombre, el deseo inconstante de riquezas. Vemos cómo nuestro suelo y nuestro subsuelo está siendo destruido, cómo la atmósfera está llevando mucho castigo por la actividad que el hombre desarrolla. Sin embargo, el Señor nos manda a capacitarnos, a prepararnos y a renovarnos para vivir bien en el espacio que Él nos dio. Como cuando el Señor decía al pueblo de Israel que viviera bien en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel. Le decía, este es el territorio que yo les he dado. Aquí tienen para vivir, cuiden, conserven. Cuando el Señor puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, les dio instrucciones para multiplicarse, pero también para controlar y para llevar el orden de todo lo que en ese momento el Señor entregaba en manos de Adán y Eva para que este planeta fuese un sitio agradable para vivir. Lamentablemente el hombre con el pecado ha destruido, el hombre logró a través del engaño a la mujer y al mismo Adán, el enemigo sembró el pecado, pero por la misericordia de Dios, así como por un hombre entró el pecado al mundo, también por un hombre hay la redención y la salvación. Y si el pecado entró a través de Adán, a través de Jesucristo, inmolado en la cruz del Calvario, hay el momento de redención y salvación. Hay oportunidad de salvarnos y de tener al alcance la vida eterna. Y mientras estamos en este mundo y vamos, venimos, tanto por lo humano como por lo espiritual, tenemos la oportunidad de ser renovados, de tener al alcance una vida mejor, tener calidad de vida. Solo hay que buscar de Dios y estar atentos a lo que el Señor nos da. Cuando el Señor dice que renovemos, nos da ejemplo y dice que como el águila, debemos renovar, vivir como el águila. No solo porque el águila vive en las alturas y se desarrolla y se desenvuelve desde las alturas. Cuando un águila con su agudeza visual logra desde los espacios mirar una presa y hace un lanzamiento para tomarla, difícilmente pierde la presa. En un 99%, 98% toma la presa y él puede asirse de eso que le va a servir de alimento. Y hay tantos escritos de experiencias con estos animales que ilustran cómo es su viveza, cómo es su visión, cómo es lo acertado para hacer las cosas. Y vemos cómo toma una serpiente, pero cuando la va a comer, primero corta unos 5 a 10 centímetros desde la punta de la cabeza hacia el cuerpo y también desde la punta de la cola hacia el cuerpo, y eso lo desecha y come del centro. Tal vez el águila en su instinto dice, no puedo tener contaminación, envenenamiento por consumir lo que no es, prefiere botar esas partes. El águila es un animal que puede renovar su plumaje, puede renovar sus garras, puede renovar su pico y lanzarse al aire nuevamente. Alegóricamente el hombre debe compararse, así dice el Señor, para renovar sus fuerzas. El águila nace en nido con mucha altura,
allí logra sobrevivir. Cuando el polluelo logra alcanzar tamaño, si son 2 o 3, siempre sobrevive el más fuerte, el más audaz. Ese logra tener la vida y salir al aire para hacer una vida normal. Es un ave que dura unos 70 años, tal vez 80 años, y ese ave al vivir tanto tiempo llega un momento que sus garras se amellan, se le encorvan, el pico se va doblando, ya no tiene la misma facilidad de cortar con el pico ni de tomar con las garras. Sus plumas se van gastando, se van poniendo feas, ya no hay la capacidad de planear como cuando estaba nuevo el plumaje. Cuando eso ocurre, el águila va al sitio de nacimiento, a unas rocas por allá, se aparta, y ahí hay un proceso fuerte y duro para él, un proceso doloroso, ese proceso de comenzar a rasgar muy fuerte hasta botar las uñas, hasta botar sus garras. El dolor debe ser muy grande, pero logra hacerlo, logra desprenderse de esas uñas ya envejecidas. Asimismo comienza a picotear fuerte y logra botar ese pico viejo encorvado que ya no le da la misma facilidad de cortar para poder alimentarse. Y antes comienza y se saca todo el plumaje y queda como que es un pichón, pero ya adulto. Saca todo su plumaje y decía que es muy doloroso, debe ser para poder pasar ese proceso. Y pasa un tiempo allí sin comer, sin beber, soportando el frío, soportando el calor, hasta que logra tener nuevas plumas. Su plumaje nace de nuevo, renovado. Nace un nuevo pico, se consolida un nuevo pico y unas nuevas garras. Y cuando tiene nuevo pico, nuevas garras, cuando se consolida un plumaje ya nuevo, entonces sale de nuevo vuelo, vuelve a vivir, ha rejuvenecido. Solo que este proceso doloroso le enseña a tener ya mayor experiencia. Yo veo que comparando con nuestra vida espiritual y aún en lo humano, vemos cómo estamos pasando momentos duros y difíciles. Pero yo sé que estamos renovando nuestro pico, nuestras alas, que estamos renovando todas nuestras garras para cuando pasen las dificultades, el Señor nos entregue la felicidad con una nueva visión. Un nuevo tiempo viene. Se habla de un nuevo orden mundial, pero muchos quieren el nuevo orden mundial acercándose a la explotación y a vivir de la humanidad de manera diferente a lo que Dios tiene planificado. Lo que el Apocalipsis está narrando nos dice que hoy es principio de dolores, que aún no es el fin, pero todo se enfila, todo está tomando el sentido hacia lo que Dios ha querido darnos. Cada uno de nosotros debe interpretar la palabra con orientación del Espíritu Santo de Dios para percibir hacia dónde nos quiere llevar. Y cada uno debe estar en constante renovación y tomando lo que el Señor nos quiere dar. Nosotros vemos que todo lo que el hombre hace, lo hace para destrucción y dominio del otro. Sin embargo, lo que el Señor hace es para darnos vida y para fortalecernos. Y nosotros dependemos de Jehová nuestro Dios. Sabemos que Él es nuestro amparo y fortaleza, que Él nos ayuda y Él nos recomienda rejuvenecer, reorientarnos, capacitarnos, alimentarnos de su palabra para poder servir y estar sirviendo a la humanidad, no solo al cristiano, sino a los que no conocen de este evangelio. En el libro de Isaías, el profeta narra y habla de cómo Jehová es ese Dios grande que nos sustenta, cómo es el Dios que nos creó, que nos hizo, un Dios que tuvo la misericordia de crearnos a su imagen y semejanza. Y dice el salmista: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Para que tengas memoria de él. Si lo hiciste poco menos que los ángeles, sin embargo lo visitas. Y eso ha hecho Dios con nosotros. Nos ha tenido como consentidos de la creación. Lo que pasa es que nosotros desde el comienzo con Adán, el pecado nos fue alejando de Dios. Pero es momento de volver, de saber y reconocer
que Jehová es nuestro creador y que Él es el que conoce nuestros corazones y conoce de nosotros como tal vez nosotros mismos no conocemos. Vemos que entre nosotros pregonamos y hacemos cosas para lograr estatus y algún puesto en la sociedad, y no nos importa dañar al otro. Sin embargo, en lo que corresponde a la fe, para nosotros lo importante debe ser servir al otro, amar al otro. Y el mandamiento grande y concluyente para que la humanidad pueda vivir está dado en dos teoremas fuertes. Uno, amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y esa es una orden que no tiene condiciones. Al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Eso no lo discutimos. Y el otro dice, y a tu prójimo, pero como a ti mismo. Es decir, que amar al prójimo significa que debo amarme primero. Y si me amo, puedo amar al prójimo. Por eso también dice la palabra, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto? Si vemos al hermano y no le amamos. Debemos amarnos primero nosotros para demostrar que estamos amando a Dios. Y dice en Isaías 40, 28 al 31 textualmente lo siguiente: ¿No has sabido que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y eso lo hemos vivido, lo sabemos, lo estamos oyendo y lo estamos predicando. Y a quien no lo ha oído, le damos a entender que Dios es el creador de todo lo que existe hasta los confines de la tierra. Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, porque Él es Dios. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Sus cualidades teológicas de omnisciencia, de omnipresencia y de omnipotencia lo hacen inalcanzable en el sentido de poder o querer parecernos a Él en su pensamiento y lo que Él creó. Eso el hombre no lo logrará. Nuestra mente es finita en lo que respecta a Dios. Nuestro tiempo es muy finito en lo que respecta a Dios. Nuestros años de vida están contados y están medidos, pero Jehová es eterno. Jesús es eterno y su Espíritu Santo es eterno. Dice que es el alfa y la omega, es el principio y el fin. Y cuando hablamos de Jesús en este orden, es nuestro sacerdote supremo según el orden de Melquisedec, porque no tiene principio ni fin. Ese Jehová no desfallece y ese es nuestro Dios. No se fatiga con cansancio. Dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando uno de nosotros dice, pero ¿qué voy a multiplicar fuerzas si es que no tengo? Pues Jehová te da fuerzas. Aun cuando no la tienes, Él te da. Y si algo tienes, el Señor te multiplica las fuerzas. Es como el profeta con aquella viuda cuando preguntó, ¿qué tienes para multiplicar, para salir adelante y pagar las deudas? Y ella decía, al principio no tengo nada, hasta que al fin tengo una vasija con aceite. Y el profeta dice, trae eso que lo vamos a multiplicar. Eso lo vamos a multiplicar. Consigue vasijas vacías prestadas. Y con eso salió adelante. El que no tiene fuerzas debe ir donde Jehová y pedir, clamar para que el Señor multiplique sus fuerzas, aun cuando no tengas ninguna. Dice el salmista que los muchachos se fatigan y se cansan, que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, y esas nuevas fuerzas las va a multiplicar el Señor. Dice, levantarán alas como águilas. Entonces, cuando eso ocurra, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque tienen la fortaleza de ese Dios grande y maravilloso. No hay nada que pueda limitar al poder y la fuerza de Dios. Cuando esto se esté dando en tu vida, vas a reconocer y debemos alabar a Dios por lo que nos está dando. En estos momentos difíciles que vivimos, hay mucha gente que está entregada en el pesimismo, en el llorar, en el lamentarse, en el renegar incluso de Dios y no creer lo que el Señor tiene para ellos. Nosotros debemos saber que ese Dios grande nos fortalece y nos va a renovar, que nos va a dar consentimiento de vida. Jehová consiente a los que ama, pero también se convierte en un padre que da
castigo para corrección cuando nosotros desobedecemos y no aceptamos la palabra que el Señor nos da. Jehová es el único ser por sus cualidades que merece nuestra honra y merece nuestra gloria. El salmista David en el Salmo 103, versículos 2 y 5 dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No podemos olvidar lo que el Señor nos da, solo alabar y bendecir el nombre de Dios. Dice, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Aún desde la muerte, desde la enfermedad difícil, Él es el único Dios que nos puede rescatar y nos puede dar vida. Dice, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Las fuerzas que podamos tener en el momento que ya estemos cansados y agobiados, debemos no en nuestra capacidad lograr ese proceso de transformación y renovación, sino ir hasta Jehová, porque Él nos va a coronar de misericordia y favores, y Él es quien nos va a dar ese rejuvenecer como águilas. Vemos gente, jóvenes cansados, porque no tienen fe ni tienen esperanza, como vemos ancianos que tienen mucha fe, mucha esperanza y mucho deseo de vivir y muestran una actitud diferente. ¿Qué actitud tienes tú ante la vida? Tú que me oyes en este momento, ¿qué piensas hacer con lo que tienes? Podemos tener muchas cosas, pero los favores hay que reconocer que los da nuestro Dios. Hay gente que ha perdido el sueño y pueden tener mucho dinero para comprar la última tecnología en colchones, los últimos medicamentos, pero no logran dormir. Y si duermen alguna vez a consecuencia del medicamento, no descansan. Sin embargo, el salmista dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Cuando estamos en los brazos de Dios, allí podemos dormir y descansar. ¿Cuánta gente tiene para comprar mucha comida, mucho alimento? Sin embargo, no puede comerlo. Y si lo come, le cae mal. Tiene que ir donde está el Señor mismo, que el Señor le capacite y le dé fortaleza, que rejuvenezca sus células y que rejuvenezca su espíritu. Espíritus viejos y cansados, que ya desean como que entregar esta vida para ir a otro espacio y con la incertidumbre de no saber a dónde van porque no han entregado su vida al Señor. Y aún con ese miedo toman decisiones drásticas con sus vidas. Yo creo que hay que aprender a descansar en Dios. Hay que buscar que Él nos corone de favores y nos llene de victoria. Que nos dé misericordia de las que tiene Jehová para con nosotros. Y veremos que así podremos rejuvenecer. Ese águila que pide, que ilustra la palabra y que el Señor nos dice que rejuvenezcamos como águilas, es el deseo que tenemos de cambiar, no importa la circunstancia. Y cuando hay el cambio no es en momentos agradables, bonitos y de abundancia. Siempre el cambio viene cuando hay momentos difíciles. Las cuarentenas siempre han traído victoria y triunfo. Vemos cómo Jesús mismo pasó 40 días orando y ayunando. Y después de ese tormento de oración y ayuno, de ese momento difícil que pasó allí, hasta el diablo viene a tentarle en 3 oportunidades, logra la victoria y sale triunfante. El pueblo de Israel pasó todo el tiempo en el desierto. Pasa un tiempo que era de 40 días, pasa muchos años en el desierto y sale en victoria. Y todo lo que hemos logrado conseguir en momentos difíciles, hemos logrado. Nada se consigue en abundancia. La creatividad, el deseo de emprender, los esfuerzos hay que hacerlos en estos momentos, confiando en Jehová, porque Él nos va a dar la victoria y saldremos adelante. Solo hay que afinar la visión espiritual y pedir la dirección a Dios. Nos cuesta mucho conseguir esto, pero hay que buscarlo en el nombre del Señor. Y yo sé que el Señor nos va a dar esa oportunidad de avance, de saber que Él tiene con nosotros propósito. Y debemos creerle a Dios, debemos saber que lo que tenemos en el Señor es porque Él lo concede
y lo provee para nosotros. Debemos creer y confiar en el Señor. El Salmo 125, si leemos el versículo 1 y 2, dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Indicando que los que están con el Señor no es que lo tengo hoy y mañana Jehová se ausenta de nosotros. Cuando está cubriéndonos el Señor, eso es permanente. Y leemos, recitamos muy fervientemente el Salmo 91. Y muchas veces no lo creemos. No lo creemos, solo lo decimos por complacencia de algo, por decir. Pero creámosle al Señor y digamos con fe y con certeza que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra de ese Dios. Jesús en un momento determinado decía al pueblo de Israel, decía, oh Jerusalén, Jerusalén, refiriéndose a ese pueblo que trataba él de conquistar y de enseñar el amor a Dios, y veía cómo se dispersaban. Y le decía, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, y tú desobedeces, transgredes la ley, te apartas de los beneficios de Dios. ¿Hasta cuándo, Jerusalén? Es como decir, ¿hasta cuándo, pueblo mío? Y el Señor hoy en este Salmo 91 nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y a veces nos salimos del abrigo del Dios Omnipotente. Nos salimos de las alas protectoras de Dios. Cuando uno ve esto dice, ¿en quién voy a confiar? Si Jehová es mi castillo, Jehová es mi fortaleza. Dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? Dice que Él nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Esto que está ocurriendo con la pandemia, con el COVID-19, con el coronavirus como agente transmisor, ese vector que anda contaminando al mundo, nosotros debemos confiarle al Señor, porque Él nos va a cuidar y nos va a proteger. Mi Dios es en quien confiamos. Él nos libra de la peste destructora y del lazo del cazador. Dice que con sus plumas nos cubrirá debajo de sus alas, y allí estaremos seguros, porque Él es escudo y adarga, porque su palabra es verdad. Él es la verdad. Ese Dios nos está protegiendo y nos está ayudando. Busquemos de ese Dios para poder salir adelante, para poder fortalecer, para renovar nuestras fuerzas en el Señor. Cuando vemos hombres y mujeres que toman decisiones de quitarse la vida porque no hay esperanza en ellos, no hay motivación de vida, no hay nada que les estimule a seguir viviendo. El cristiano tiene un estímulo grande y es el amor de Dios. Y no porque Dios tenga amor para dar, no porque Dios quiera dar amor o Dios sea ese ente repartidor de amor, como que Dios llevara el amor en canastas. No, esto no ocurre así. Ocurre porque Dios mismo es amor. Y siendo Él amor, a los que en Él confían, les cubre de gracia y de amor. No podemos dudar de lo que el Señor tiene. Dice que no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, y no sea que se extiendan los justos con manos de iniquidad. Nosotros debemos buscar de ese Dios, porque no hay nada que nos pueda hacer caer. La vara de impiedad no tocará a los hijos de Dios, porque tenemos un escudo fuerte que nos va a proteger. Dice que hay que hacer el bien, y Jehová es quien hace bien a los buenos y a los que en Él esperan. Él cubre a los rectos de corazón. Y esa rectitud de corazón debemos tenerlo y apartarnos de la perversidad para poder llegar hasta los pies de Jehová y buscar la paz que es con todo su pueblo. Él da paz a todo Israel, da paz a todos sus hijos en la redondez de la tierra. Un Jehová Dios que puede hacernos salir de la cautividad. Así como sacó al pueblo de Israel, así ofrece que traerá la cautividad y seremos lo que hemos soñado, lo que Él nos ha permitido que soñemos y que ilusionemos, creyéndole por fe que Él nos va a dar la victoria y la fortaleza.
este pueblo que aún duda del Señor, un pueblo que está creyendo que Dios no existe o que Dios está dormido. Muchos hermanos aún en las iglesias han estado dudando, dicen, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué se extiende la cuarentena? ¿Por qué aquellos tienen y yo no tengo? ¿Por qué los impíos tienen y logran cosas y yo no? Bueno, déjalos que vivan en su impiedad, porque la palabra dice que ellos tendrán su pago y su beneficio, pero los que esperan en Jehová tendrán la bendición y una eternidad agradable de vida con Cristo. Esa situación que nosotros podemos ver en otros, hay que calmarlas creyéndole al Señor. Y en la abundancia, cuando la tengamos, cuando venga, agradecer también al Señor y alabar a Dios, tanto en la dificultad como en el momento de refrigerio. El Dios nuestro, que es el que soporta y nos ayuda a soportar en nuestro corazón para que tengamos la esperanza viva de creerle, ese Dios nos va a consolidar y nos va a ayudar a renovar cada día nuestra intención. Si alguno ha pecado y ha caído y tiene dificultades, es momento de hacer un alto y decir, renuévame, Señor. Quiero ser como águila, dame nuevas fuerzas. Y yo estoy seguro que si su corazón tiene el deseo de ser renovado, el Señor le va a renovar. Gente que ha caído en el alcohol, es momento de hacer un alto. Que ha caído en las drogas, que ha caído en el robo y en muchos otros pecados. Para el Señor no existen pecados pequeños o grandes, todos son pecados. Y Él vino a morir por todos los pecadores. Odia al pecado, pero ama al pecador. Y yo estoy seguro que el Señor, si usted llega a sus pies pidiendo, clamando misericordia por su perdón para renovarse, el Señor le va a perdonar y le va a dar vida eterna. Mira, la esperanza siempre va a estar de que haya un cambio, de que seamos renovados. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él no muere solo. A su lado derecho había un hombre colgado también en una cruz y a su lado izquierdo estaba otro. Sin embargo, vemos cómo el de la izquierda renegaba del Señor y decía, si eres Dios baja, se burlaba de Él. Pero el del lado derecho decía, este no ha hecho nada, es inocente. Respeta, déjalo que muera tranquilo. Sin embargo, este hombre reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y reconoció que Jesús iba a volver en gloria. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en gloria. Y Jesús en ese momento le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy vas a pasar, hoy vas a ser renovado. Y a partir de ese momento recibió la redención y la salvación. Y logró cruzar el umbral de la muerte con el mismo Jesús tomado de la mano. Y en ese momento el Señor le llevó a ese lugar de espera, de gloria, para que cuando Cristo venga por segunda vez también pueda levantarse. Si hubo perdón para este ladrón en la cruz, ¿cómo no va a haber para ti? ¿Cómo no va a haber para mí? El Señor es misericordioso. Y no importa cuál es la dificultad o el pecado, no importa cuál es tu dolor, cuál es tu tristeza, el Señor quiere renovar tu alma y quiere darte oportunidad de vida. Y hoy es un momento agradable y de beneficio ante los ojos de Dios para que alcancemos esa misericordia. El mismo Señor Jesucristo dice, el que esté cansado y trabajado, venga a mí que yo lo haré descansar. Venga que yo le voy a dar la transformación y el renuevo. Y dice que nos hace hombres nuevos porque nacemos de nuevo, porque nacemos ahora en el Espíritu. Nicodemo, un hombre de la ley, un hombre que conocía, se acercó a Jesús para buscar también el cómo tener una transformación. Y el Señor le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y un hombre tan instruido como Nicodemo no entendía las palabras de Jesús. Y entonces le pregunta, ¿cómo hacer para entrar de nuevo al vientre de mi madre luego de ser grande y adulto? Luego de estar viejo, ¿cómo puedo hacer eso? Jesús le dice, no me refiero a que nazcas
del vientre de tu madre, sino que nazcas en el Espíritu. Debes nacer del agua y del Espíritu. Debes renacer para tener la salvación. Debes ser transformado, debes ser renovado para alcanzar nuevas fuerzas. Y Nicodemo logró ser renovado porque creyó al Señor, le creyó a Jesús que él podía también ser renovado y salvo. Y al tener la oportunidad de salvación, fue dada la gracia de la salvación a Nicodemo. Nicodemo pudo alcanzar también la misericordia de Dios. Y como esos hay muchos casos que ilustra la palabra. Ya no interesa lo que fuiste antes. Nuestro Dios no es un Dios que mira el pasado, sino es un Dios que te confronta hoy día en el presente. Te está confrontando hoy a través de esta palabra. Por medio de esta palabra estás frente a Él para que recibas sanidad y redención. Y luego Dios te garantiza futuro. El futuro sí es lo que Dios te promete y lo que provee para nosotros. Quiere decir que nuestro Dios es un Dios de presente para confrontar y de futuro para prometernos y darnos vida eterna. El nuevo pacto que Dios hizo con la humanidad, luego de que Moisés hiciera pacto con él en el Sinaí y tuvo las dificultades, muy duro cumplir aquel pacto, hay un nuevo pacto que es en la cruz del Calvario. Y al creerle a Dios, creer en Cristo como Salvador, el Señor da en ese pacto la oportunidad de salvación. Y hoy la tenemos para que tú te tomes de la mano del Señor, para que tú aceptes ese nuevo pacto que el Señor te está ofreciendo. Y en ese nuevo pacto alcances la misericordia y la transformación que Dios quiere, para que como águila tengas nuevo pico, nuevas alas, nuevas garras y puedas salir a la calle orgulloso a lucir tu nuevo plumaje como un hijo de Dios. Este Dios que tenemos es un Dios de gracia y misericordia y hoy lo presentamos a ti para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y te haga entender que esta palabra es de redención, es una palabra para que la tengas en tu mente y en tu corazón, para que llegues a los pies de Cristo y que el Señor te dé la oportunidad de ser salvo. Dios te bendiga. Ubica una iglesia cercana donde se predique a Jesucristo, donde la fe, la esperanza y el amor de Dios esté basado en la sana doctrina en la Biblia. Y si no, comunícate con nosotros para ayudar a que encuentres la gracia que Dios está ofreciendo. Que Dios les bendiga ricamente, mis hermanos, que Dios les guarde y les ayude y sigamos adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sigamos luchando por lograr lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Muchas bendiciones.